Amigos escribe con H por María Fernanda Heredia, segunda parte. El miedo. Mi trabajo de geografía me otorgó 2 puntos más en la nota del examen mensual. Con eso salvé mi dignidad, mi mesada, el buen ánimo de mis padres y, por cierto, mi imagen ante el maestro Olmedo. Sin embargo, cada vez que miraba el cartel con el mapamundi y Portugal se cruzaba por mis ojos, un escalofrío extraño me sacudía. No quería pensar en que H se fuera, y menos a Lisboa, donde luego me enteré se habla un idioma que ni él ni yo conocemos. En este punto podría parecer que H y yo habíamos logrado un diálogo permanente y fluido, pero admito que aún el panorama no se presentaba tan halagador. En muchas oportunidades me parecía que se comunicaba más fácilmente con otros chicos y chicas de la clase. A H no le avergonzaba, como a mí, inscribirse en todas las obras de teatro que inventaban los maestros. En los recreos se la pasaba metido en las canchas de fútbol, como si lo único que existiera en el planeta fuera un balón blanco y negro. En las aburridas fiestas de cumpleaños era el bailador por excelencia, y esto me costaba muchísimo trabajo de comprender, sobre todo porque yo me consideraba la hermana gemela de un poste de alumbrado. Todos me decían que yo bailaba al más puro estilo alemán. H no dejaba de sorprenderme, y en más de una oportunidad me molestó el hecho de preocuparme tanto por él, por sus gustos y disgustos. Algún tiempo transcurrió hasta que H y yo pudiéramos mantener una conversación fluida. De regreso a casa, aquella tarde en que decidí mostrarme absolutamente honesta sobre mis miedos, nuestro diálogo fue lo más parecido a un pacto de confianza. Me prohibió que comentara con alguien sobre su temor a la memoria, y a cambio de mi silencio aceptó ayudarme con las tareas de matemáticas. Por todos era conocido que mi peor debilidad en el aula, después de la geografía, eran los números. Nuestra conversación surgió a propósito de una tarea que nos envió la maestra de lenguaje, en la que nos pedía escribir una redacción de máximo 20 líneas, sugerida por una fotografía que aparecía en nuestro libro, a la que el autor había denominado Miedo. La imagen mostraba un amplio espacio blanco con un hombre en medio, vestido de negro. El hombre posaba con el cuerpo completamente rígido. Por un efecto de retoque fotográfico, su rostro aparecía sin boca. Los ojos estaban completamente desorbitados y no solo mostraba miedo, sino terror. Aquella tarea nos obligó a pensar en las cosas o situaciones que podían provocarnos esas patéticas sensaciones. Para mí no fue nada difícil porque le tenía y tengo un miedo a casi todo. El miedo más, perdón por la redundancia, pero lo amerita. El miedo más miedoso que sentía era el que sufría cada vez que subía a un avión. Aún no puedo comprender cómo diablos hace un armatoste de varias toneladas para mantenerse en el cielo como si nada. Además, como ya lo he dicho antes, la claustrofobia me ahoga. Quizás si durante el vuelo el pasajero pudiera abrir la ventanilla y dejar que el viento entrara y le moviera el cabello, si pudiera sacar la cabeza como las mascotas cuando van en el auto, si en lo mejor del paisaje el piloto chofer pudiera detenerse en la orilla del cielo y permitir que todos bajen a estirar sus piernas y ver de cerquita la cima de los nevados, las nubes blancas y las grises. Quizá así, con esas pequeñas variables, sería menos desagradable el acto de volar en avión. El segundo miedo era el que me producían las arañas. Lo mantengo intacto todavía. Y es que esos desgraciados bichos me parecen aterradores. El movimiento cíclico de sus patas, la red macabra que tejen para cazar las moscas y a los débiles zancudos, y el aspecto tan poco atractivo de su forma me producen pánico. Mi miedo llegaba a tal punto que cuando encontraba en un libro una fotografía de una araña, arrancaba la página para no volvérmela a encontrar. A diferencia del caso de los aviones, en que había pensado algunos detalles que podrían salvar mi miedo y cambiar mi visión sobre ellos, en cuanto a las arañas no encontraba salida. Que los ecologistas sepan disculpar, pero me daría por satisfecha si las arañas se extinguieran. Cuando H me habló de su miedo a la memoria, no supe qué decir. En principio me pareció que me estaba tomando el pelo, por lo que lo miré esperando una sonrisa para que ésta lo traicionara, pero no. Definitivamente hablaba en serio. A la memoria. Extraño, ¿eh? No, contestó él, no es extraño. Y dando media vuelta levantó su mano,
revolvió el cabello como todos los días y se despidió. Antes de cruzar la calle me dijo: «Oye, Ant, ya sabes que soy muy malo para la ortografía. ¿Podrías revisar mi tarea antes de entregársela a la maestra?» Por supuesto, contesté que sí. Esa era una super oportunidad para devolver el favor que H me había hecho con el mapa mundi y para enterarme antes que el resto de la clase de los miedos de mi amigo. La curiosidad me abordó durante toda la tarde. Me moría por saber qué escribiría H en su redacción sobre el miedo. ¿Cómo podría explicar que le atemorizaba a esa cosa tan etérea que es la memoria? Durante toda la tarde esperé, con diccionario en mano, a que H llegara con su deber para que yo lo pudiera revisar y corregir. Esperé en vano, jamás llegó. Al día siguiente, antes de entrar a la clase, le dije: «¿Y? Te estuve esperando». «Discúlpame, Ant, terminé la tarea muy tarde y le pedí a mi mamá que me ayudara con la ortografía». Ya en la clase de lenguaje, cada uno pasó con su turno a leer su breve composición. La mía, que he relatado ya, se titulaba «Odio a los aviones». Andreita, la indeseable, no pudo ser más convencional. Confesó en su lectura cursi que sus más grandes miedos era perder el cariño de todos sus amigos de curso. Días después se postularía para la presidencia del Consejo Estudiantil. Debo decir que muchas lecturas resultaron trilladas y monótonas. Ciertos temas como la soledad, las ratas y la oscuridad aparecían con cierta frecuencia. En cambio, otras tantas redacciones me sorprendieron por lo entretenidas y creativas. Eduardo Borja, por ejemplo, escribió sobre el miedo que le producían las sopas. A la tarea que presentó le puso el título «Sálvame de superpostre». Y en esta contó un sueño repetitivo que ha sufrido desde que era casi un bebé. En él, que se ve frente a un plato de sopa de fideos, cuando está a punto de llevarse la primera cucharada de sopa, se convierte en un monstruo acuoso que lo atrapa con sus fideos y lo lanza dentro de un abismo de coles y espinacas. Lo único que le salva de esa pesadilla es la aparición repentina de un héroe llamado Superpostre, que es un gran hombre de helado con capa de chocolate y nariz de cereza, que le extiende su musculoso brazo para salvarlo de los tentáculos del monstruo de sopa. No todos celebraron la redacción de Eduardo, probablemente porque no la entendieron, pero quienes hemos sufrido la persecución de la sopa espesa de harina y de maíz podemos solidarizarnos con su temor. Para cuando llegó el turno de H, la curiosidad me había invadido. Tomó su cuaderno, se ubicó enfrente del salón y leyó el título de su composición: «Las abominables guerras». De inmediato pasó a leer un breve relato en el que tocaba temas como los bombardeos, la muerte de seres inocentes, la destrucción y el horror que día a día retrata y transmite la televisión sobre los países que se encuentran en esta situación. H concluyó su exposición con una frase tan común y corriente que me decepcionó en lo más profundo. No niego que su frase era auténtica y muy sentida, pero creo que eso lo hubiera podido decir cualquiera. Dijo algo como: «Temo mucho a la guerra y sueño con un mundo de paz para esta y las próximas generaciones». Su trabajo mereció el aplauso de todos. La maestra lo felicitó tanto por el tema como por su magnífica capacidad de redacción. Yo no aplaudí. Acepto que su lectura me conmovió, pero me sentí engañada. Solo yo sabía que H había rehuido el tema que en realidad lo atemorizaba: la memoria. Al mismo tiempo, una mayor curiosidad me asaltó. ¿Por qué lo ocultaba? Esperé hasta la hora del recreo, me acerqué a H e irónica le dije: «Bien, H, muy bien, te felicito, nos convenciste casi a todos». H me miró, guardó sus libros en el pupitre y salió sin decirme nada. Yo lo seguí, lo alcancé en el patio y le reclamé: «¿Por qué mentiste, H?» «No he mentido», contestó. «La idea de vivir una guerra me da mucho miedo». «Sí, a mí también, pero tú me habías dicho que nada, Ant, no quiero hablar más sobre el tema». «Pero H, por favor, Ant». H continuó caminando hasta la cancha de fútbol, donde se juntó con otros chicos y se alejó hasta que lo perdí de vista. En los días siguientes, H no volvió a referirse a ese asunto. Cuando cualquiera lo felicitaba por la supernota que la maestra le había asignado, él agradecía, sonreía y cambiaba abruptamente de tema, más aún cuando yo me encontraba presente. En un principio, la intriga y la incertidumbre me dieron oportunidad de pensar
en los cientos de razones por los que H habría preferido no referirse a su temor real a la memoria. Luego pensé en la posibilidad de que H me hubiera mentido y de que en realidad sintiera miedo únicamente a las guerras. La verdad. Días después, cuando casi habíamos olvidado este incidente, H me invitó a almorzar a su casa. No había nada de extraño en este gesto. En múltiples oportunidades yo había comido en su casa y él en la mía. «Hay alguien a quien te quiero presentar», me dijo emocionado. «¿A quién?», le pregunté. «¿Tienes algún primo guapo de 12 años en adelante?» «Nada de eso, Ann. Es una sorpresa». Aquella tarde fui a su casa. La mamá de H tenía listo el almuerzo para los dos. En ningún momento había nadie ajeno a la familia. Pensé entonces que quizá esperaban a un invitado que a última hora no había llegado. Cuando nos levantamos de la mesa le dije: «¿A quién querías presentarme?» «Ven conmigo», dijo H, y me hizo señas para que lo siguiera. Subimos las gradas y nos dirigimos hacia una puerta cerrada. H tocó muy suavecito y sin esperar contestación abrió la puerta y entró. Detrás de él pasé yo. En la habitación, sentada frente a la ventana, estaba una mujer muy delgada, de cabello blanco y manos arrugadísimas. «Hola, abuela, ¿cómo estás?», dijo H. La mujer volteó, sonrió, abrió sus brazos y contestó: «Nicanor, hijito, qué alegría me da verte». H se acercó, le dio un beso en la mejilla y continuó: «Soy H, abuela, y he traído a mi amiga Antonia para que te conozca». «¿Antonia? ¿Es tu novia, Nicanor? ¿Te vas a casar con ella?», preguntó la abuela muy seria. H y yo no pudimos contener la carcajada. Él dijo entonces: «No, abuela, nada de eso. Antonia es mi amiga, vamos juntos a la escuela, vive en la casa del frente y jamás me casaré con ella, te lo puedo asegurar». Yo me acerqué, extendí mi mano y pronuncié la manida y formal frase que se necesita en estos casos: «Hola, señora, me da mucho gusto conocerla». Ella me miró con dulzura y me contestó: «Llámame Edelmira y dame un beso, Antonia». Luego se volvió para mirar a H y le dijo: «¿Ya has comido, Nicanor? Te veo muy delgado. Si tienes hambre, tengo unas galletas de avena en el cajón de mi mesita». «Soy H, abuela, y no te preocupes, acabo de almorzar». No pude soportar la curiosidad y me acerqué discretamente a H y le pregunté por qué su abuelo lo llamaba Nicanor. «La abuela es muy mala para los nombres», me contestó en voz muy bajita. «No lo recuerdo con facilidad». Bueno, la verdad es que la abuela recuerda muy pocas cosas. Ha perdido la memoria. H tomó un pesado libro que reposaba sobre la mesa de noche y dijo: «Ponte cómoda, abuela. El capítulo de hoy es un poco largo». Yo me senté en la alfombra y me dediqué a observar cada detalle que se presentaba ante mis ojos. H se colocó frente a Edelmira en un banco de madera y comenzó a leer en voz alta página tras página de un libro que, según su portada, se llamaba Momo. No soy capaz de repetir o de describir la historia que H leyó. No puse la más mínima atención a sus líneas. Todos mis sentidos estaban despiertos y orientados al rostro de la abuela de H, que abría sus pequeños ojos cuando quizá algún pasaje de la lectura llamaba su atención. Luego colocaba su arrugado y flaco dedo índice a la altura de su mejilla y poco a poco el dedo recorría su propio camino hasta tropezar con uno de sus labios. H no había alcanzado ni la quinta página del libro cuando el sueño venció a Edelmira. Un ronquido leve alertó a H, que de inmediato interrumpió la lectura. Se acercó a la ventana, corrió la cortina y colocó una manta sobre las piernas de la abuela. En silencio me sugirió que saliéramos de la habitación. Nos dirigimos hacia el jardín y entonces H contestó a todas las preguntas que no alcancé a formular, pero que flotaban en mi cabeza. Mi abuela ha perdido la memoria. Me comentó que no hubo un incidente especial que provocara esa situación y que si lo había, él no lo conocía. Simplemente un día su abuela comenzó a olvidarse de las cosas. Me contó que al principio olvidaba dónde había dejado las llaves, su bolso, el peine. Luego se dieron cuenta de que le costaba trabajo recordar aquello que había sucedido unas horas atrás, ayer, la semana anterior. Yo caí en cuenta de lo que me pasaba cuando la abuela dejó de decirme que yo era su nieto preferido. Quizá ya no lo recuerda. Cuando yo era más chico, cada domingo iba con mamá a visitarla. Apenas llegaba a su casa, corría hasta la cocina y me abrazaba.
de sus piernas y le decía: ¿me has extrañado, abuela? Ella me subía en sus brazos y me decía: ¿cómo no extrañarte si eres mi preferido? Era un secreto entre los dos, un secreto que el resto de los nietos sabía, pero que la abuela lo negaba con una mentira conciliadora. Los quiere a todos por igual. La abuela me enseñó a leer, a escribir, a dibujar, a jugar. Las tardes de vacaciones me sentaba en sus rodillas, abría un cuento y me lo leía en voz alta. Solíamos ir juntos al parque del pueblo y esperábamos a que la banda tocara y tocara y tocara su música para que todo el público se reuniera en las calles. Me contaba historias, me peinaba con mucha agua, me compraba todas las golosinas que mamá me prohibía para evitar los agujeros en las muelas. Mi abuela amaba los libros, por eso, ahora que ella no los puede leer y no recuerda ninguna historia pasada, soy yo el que le leo en voz alta para ella. No sé si mañana lo recuerde, y eso me entristece. Cada día cuando entro a saludarla, me siento frente a ella, y aunque me llaman Nicanor, Armando o Gabriel, solo pretendo que grabe en su mente mi rostro, que no me olvide, y que si existe un espacio en su memoria, conserve una sola frase: te quiero, abuela. Al decir eso, H se alejó y caminó por el jardín. Yo preferí no seguirlo. En la última frase que había pronunciado, la voz se le había cortado. Imaginé que lloraba y que quería estar solo. Me incorporé y dije: H, yo creo que tu abuela sabe quién eres y cuánto la quieres. Estoy segura de eso. En ese momento creí que lo más conveniente era retirarme. Dije un gracias por la invitación, acompañado de un adiós, y me detuve un segundo frente a la puerta del jardín. H, aún de espaldas, levantó su mano y entendí ese gesto como una despedida. Aquella noche en mi cama lo comprendí todo. H tenía miedo a ser olvidado. La fiesta. Las semanas siguientes intenté persuadir a H para que habláramos sobre los recuerdos, sobre el tamaño, la fuerza y el lugar donde habita la memoria, pero en cada oportunidad H encontró la manera de escabullirse del tema. Finalmente decidí que quizá era mejor no presionarlo. Además pensé que a mí tampoco me gustaría hablar y hablar sobre arañas, aviones o fantasmas, aunque debo admitir que para ese momento y luego de todo lo que había vivido junto a H, mis miedos me resultaban ridículos, absurdos e insignificantes. Quise olvidar el asunto. Si bien no lo logré, al menos pude dejarlo de lado. Una mañana H salió de su casa con una sonrisota y camino a la escuela sacó de su bolso un sobre y me dijo: «Toma, Ant, esto es para ti». Abrí el sobre y recordé aquella ilusión de meses atrás, cuando soñaba con recibir una carta o una tarjeta romántica de H. Saqué la tarjeta y nuevamente mi ilusión se desvaneció. La tarjeta tenía una ilustración del hombre araña y decía en letras rojas y azules: «Te invito a mi fiesta». «¿Qué es esto, H? ¿No lo ves? El sábado cumplo 11 años y voy a dar una fiesta. Estás invitada». «Gracias». No pude pronunciar una sola palabra más. En cuanto llegamos a la escuela, H se dedicó a repartir invitaciones a todo el mundo. Llegué a pensar que el único personaje que no estaría invitado era San Isidro, porque como estaba convertido en una estatua en la entrada de la escuela, le resultaría difícil asistir. Volví a sacar la invitación del sobre y al ver al hombre araña sentí que me mareaba. Jamás imaginé que H, con toda su imaginación de chico inteligentísimo y casi adulto, escogería para su fiesta a un tipo con ridículo traje rojo-azul, lanzando telarañas hacia los edificios cercanos para trepar a las azoteas de la manera más complicada en lugar de utilizar un común y corriente ascensor. Además, me pareció de muy mal gusto que su héroe preferido fuera una representación del bicho que más miedo me provoca, la araña. Todos los chicos y chicas de la clase tenían una invitación para la fiesta. H comentaba por todos lados cosas como: va a haber comida, música y diversión por horas y horas. Pueden llevar traje de baño. Mi papá tendrá lista la piscina. Mamá alquilará 2 películas del Hombre Araña. La fiesta comenzará a las 2 de la tarde. Yo odiaba las fiestas. A los 10 años no sabes si asistirás a una fiesta en la que un estúpido payaso te obligará a hacer 1000 papelones delante de los invitados, o si por el contrario llegarás a una fiesta en la que tu compañero de escuela intentará besarte. Durante toda la semana, H no hizo más que hablar de sus preparativos, que si la música, que si las hamburguesas, que si la ropa que llevará.
En fin, durante esos días H se pareció a cualquier chico menos a él. El día viernes, cuando nos despedíamos al regresar de la escuela, H me tomó de las manos fuertemente y me dijo: Ant, no te lo había dicho antes, pero tienes que saberlo. Estoy enamorado. Es alguien que me gusta mucho y mañana en mi fiesta le pediré que sea mi novia. Me quedé como la estatua de San Isidro, blanca, fría y paralizada. Lo único que atiné a decir fue: ¿Quién es H? ¿De quién estás enamorado? H me abrazó por primera vez en la vida, me dio un beso en la frente y me dijo: Todavía no te lo puedo decir, quiero que sea una sorpresa, por favor, espera hasta mañana. Solo puedo adelantar que me gusta de verdad y que nos comprendemos muy bien. Nos despedimos y llegué a casa hecha un puñado de nervios. No podía evitar pensar que esa niña podía ser yo. Cuando H había recalcado nos comprendemos muy bien, esa frase parecía dirigida únicamente a mí. Intenté hacer memoria y recordar si alguna vez había visto a H acercándose a otra niña con particular atención, pero no lo tenía presente. Siempre me había parecido que H se acercaba a todos por igual, y con la única que hacía una diferencia era conmigo. Durante la tarde probé todos los peinados posibles en mi complicado cabello de corte hongo. Desbaraté todo el armario en busca de algún traje que me favoreciera. Hasta ese día no me había preocupado de mi ropa, de mis zapatos, de mi peinado. Todo eso siempre me parecía cursi y ridículo. Al día siguiente, 10 minutos antes de las 2 de la tarde, llegué a su casa sumergida en una falda gris y una blusa azul que me quedaba divina. H estaba radiante. No atiné a decir otra cosa que «¡Feliz cumpleaños, H!». H me miró con unos ojos en los que creí adivinar su gran amor. Me dio un fuerte abrazo y me dijo: «Gracias por venir, tú no podías faltar en este día tan especial». Luego de esa frase mi corazón se salió de su lugar y recorrió todos los espacios de mi cuerpo. Lo sentía latir en mi frente, en mis rodillas, en mi garganta y en mis brazos. No sé si los cardiólogos hayan estudiado este fenómeno patológico, pero la verdad es que cada vez que miraba a H sentía que el corazón se escapaba de mis dominios. Imagino que si esto en realidad sucede, lo más probable sea que el corazón pida a cualquiera de los órganos que lo cubra durante su ausencia. No me sorprendería que el hígado, el riñón o uno de los pulmones tuviera que abandonar temporalmente sus puestos de trabajo para suplir al corazón que estaría como loco dando vueltas por el estómago. Sí, ahora que lo recuerdo también sentí una especie de latidos dentro del estómago, y como nunca creí el cuento de las mariposas, asumo que finalmente encontré mi propia respuesta. Luego de este primer encuentro, le entregué su regalo, lo abrió y puso cara de me gusta mucho, aunque creo que le debió parecer patético. Era un libro titulado Trucos de magia para adolescentes. Durante toda la semana previa a la fiesta le pedí a mi papá que me llevara a buscar un regalo para H, pero al parecer anduvo corto de tiempo y el viernes en la noche llegó a casa con amplia sonrisa de padre generoso y comprensivo y me dijo que había encontrado el regalo perfecto para mi amiguito. El libro elegido por mi padre me pareció horrible, nada más lejano de las intenciones de lectura de H. No añadiré más detalles, solo puedo decir que entendí perfectamente aquel concepto tan trillado de la brecha generacional. Entré a la casa de H y comencé a descubrir toda la decoración azul y roja con globos y telarañas en cada esquina. La figura del hombre araña aparecía en todas las ventanas, junto al equipo de sonido, en el pastel, en los platos, en los vasos, en el mantel, en su camiseta. Había además cientos de arañas de cartulina negra que complementaban esta singular decoración. Desde ese punto preferí mantenerme a la máxima distancia posible de esos animalejos, que aunque lo sabía eran de papel, me provocaban cierta repulsión. Por primera vez quise tomar una actitud femenina. Caminé por todo el jardín imaginando el lugar más romántico que de seguro H elegiría para confesarme su amor. En silencio, mientras H continuaba con los últimos detalles de decoración, me repetía mentalmente la frase adecuada con la que contestaría su respuesta. «Vaya, H, me tomas por sorpresa, jamás imaginé que tú...». Esa frase me pareció muy frívola. Entonces pensé en una actitud más ingenua e insegura. Quizá eso resultaba atractivo.
Oh, no sé, tengo miedo, H. No, sonaba horrible. Además, H tendría un miedo más que sumar a su larguísima lista. Luego pensé en algo que denotara más seguridad, como: no me sorprende tu petición, H. Me había dado cuenta desde hace tiempo. Pedante, insoportable. Quizá algo más convencional fuera oportuno. No sé qué decirte, H. Por favor, déjame pensar y el lunes te avisaré. Parecía que esa frase, universalmente conocida y utilizada, ya había pasado las suficientes pruebas y por ese motivo resultaba conveniente. Me decidí por ella y la repasé 100 veces hasta aprendérmela de memoria para no balbucear a la hora de su confesión. La gente comenzó a llegar, pronto todos los compañeros de clase, los del club de teatro, los vecinos, algunos chicos y chicas de otros cursos, los primos de H y un montón de desconocidos para mí estaban entre la piscina, la pelota de fútbol, el equipo de sonido y las películas del Hombre Araña. Yo me senté junto a la abuela de Elmira en el jardín. Charlamos un rato sobre sus escasísimos recuerdos de gente que yo no conocía y luego se detuvo en una larga sonrisa que no quise interrumpir. Parecía como si al ver tanta gente en casa viviera o recreara alguna escena de su pasado feliz. No me metí en la piscina, llevé mi traje de baño, pero no me sentí cómoda y me excusé diciendo que me sentía algo resfriada. La verdad es que pensé ponerme el traje de baño, pero descubrí que Andrea, Carolina y Claudia, las detestables, tomaban el sol junto a la piscina con esculturales figuras de casi mujeres. Yo me miré frente a una de las ventanas que me sirvió como espejo y salvo por mi falda gris parecía un perfecto niño. Además, el traje que yo llevaba en mi bolso era de un modelo completamente infantil. Me di cuenta de que tenía dibujos de animalitos en todo el frente y una sobrefalda con vuelos de colores rosa y celeste. Disimuladamente me acerqué a un basurero y lo eché sin piedad. No sin cierto resentimiento con mi madre, que a esta hora no había descubierto que yo ya tenía casi 11 años y estaba a punto de tener novio. Todos estaban disfrutando muchísimo de la fiesta. La única que no lograba relajarse era yo. Ignoraba el momento en el que H se acercaría a mí con la tan ansiosa propuesta. Minutos después escuché un barullo especial. Todos corrían hacia la piscina. Pensé que alguien se estaba ahogando. En el trayecto a toda carrera me fijé que en la banca de la abuela de Elmira no había nadie. Avancé quitándome los zapatos y los calcetines de lana. Estaba segura de ser la única en toda la fiesta que había tomado 5 cursos de natación y esta era la oportunidad de salvar una vida y de quedarme tranquila por el resto de mis años con ese recuerdo valeroso. Llegué al borde y entre el tumulto grité: «¡Retírense! ¡Déjenme pasar!». Sin pensarlo 2 veces me lancé a la piscina con mi blusa azul y mi falda gris, y el más espantoso silencio invadió el jardín. H, afuera de la piscina, me dijo: «¿Qué estás haciendo, Ant?». Pensé que alguien se ahogaba, escuché el ruido, vi un tumulto, no sé, pensé que... Ante la burla de todos, Eduardo el Borja se acercó a mí, me extendió su mano, me ayudó a salir y me dijo: «Qué lástima, Tony, el ruido y el tumulto se deben a que Andrea aceptó ser la novia de H y todos están felicitándolos». Solté la mano del Borja y soñé con volver a la piscina, convertirme en rana cuajo y no salir de ella jamás. El Borja. No quise volver a saber de H. Luego de su fiesta de cumpleaños sentí que no quería verlo, al menos durante un tiempo. El lunes siguiente salí rumbo a la escuela y decidí que no lo esperaría, caminaría sola. A partir de ese momento, H debería asumir la responsabilidad de su decisión. Si no me quería en su vida, al menos debería aprender a recorrer solo el camino hacia la escuela. Caminé despacio. Creo que guardaba la secreta intención de que H me alcanzara para entonces yo darle mi cara de ogro. Luego de 15 minutos de avanzar sin encontrarlo en mi camino, decidí correr de vuelta a su casa. Cuando llegué, toqué la puerta y grité: «H, estás retrasado, sal ya, te estoy esperando». La madre de H salió y me dijo: «María Antonia, querida, H salió esta mañana a las 6 en punto. Me dijo que pasaría por casa de una amiguita. Creo que su nombre era Andrea. Qué lástima que no te haya avisado». Por segunda ocasión, en menos de 3 días, sentí que me convertía en un bicho miserable. Corrí con todas mis fuerzas, pero no pude llegar a la escuela a tiempo. El maestro Olmedo me recibió con su mirada severa y con la poco creativa pregunta: «¿Se le pegaron las sábanas, María Antonia?».
Debí atravesar toda la clase escuchando sus comentarios sobre la importancia de la puntualidad y sobre el respeto por los compañeros de aula, mientras sentía clavados en mi cuerpo decenas de ojos burlones. Cuando la hora del recreo llegó, supuse que H se acercaría a mí para darme las explicaciones que yo requería, pero no fue así. Sonó la campana, lo vi acercarse hasta el pupitre de Andrea y salieron juntos tomados de la mano. Aquella fue la primera vez que sentí la urgente necesidad de que el mundo se detuviera hasta que yo pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Me sentía sola como una gallina. Bueno, en realidad no sé si las gallinas se sientan solas, pero la comparación me resultó bastante convincente. Caminé hasta la biblioteca y me senté en una banca. Tomé un libro que se encontraba enfrente de una mesa cercana y lo puse frente a mí para que la gente pensara que estaba leyendo. Pero no estaba leyendo, ¿qué va? Estaba pensando en mi turbulento fin de semana y en mi espantoso lunes. Pensaba en H y tenía ganas de llorar. A partir de ese día todo cambió radicalmente en mi vida. Debí acostumbrarme nuevamente a caminar sola hasta la escuela. Si acaso me encontraba en la ruta con H, él corría, me saludaba de pasada y doblaba en la esquina de la calle 17 para luego tomar la avenida en la que vivía su novia. Ya no charlábamos, ya no nos visitábamos, ya no hacíamos las tareas juntos ni reíamos como antes. Cada vez que lo veía con Andrea sentía una rabia infinita, y es que no entendía cómo había podido enamorarse de ella. Un día mi salvador y tímido amigo Borja se acercó a mí y luego de abrir una conversación sin importancia me dijo: «Yo sé lo que te pasa, Tony. Estás celosa». Me tomó varios segundos entender la palabra que el Borja había pronunciado. Celosa. Cuando la comprendí, sentí que la sangre subía de temperatura en mi cuerpo. «Idiota, ¿qué estás diciendo? ¿Yo celosa? ¿De qué o de quién? ¿De H? ¿De Andrea? Vaya que no me conoces». «¿Pero a quién se le ocurre? ¿Celosa yo?» Esto era lo último que me faltaba. «Discúlpame, Tony, pero es que me pareció que nada. H puede hacer de su vida lo que quiera y a mí no me importa. Incluso puede enamorarse de esa tonta que jamás ha visto un diccionario o un mapamundi, peor aún un almanaque. Puede salir con ella y hablar de cualquier cosa menos de los capitales de los países de Europa, porque estoy segurísima de que Andrea ni siquiera imagina que Lisboa es la capital de Portugal y que Portugal está en la península ibérica, junto a España. No me importa lo que H haga, no me importa que deje de hablar conmigo cuando lo hacíamos antes, ni que deje de acompañarme cada mañana camino a la escuela. No me interesa que me ayude a hacer las tareas de geometría ni las de matemáticas. No quiero saber nada de él. ¿Por qué? Porque lo odio». Salí corriendo mientras las lágrimas de rabia me inundaban el rostro y las manos. Sin embargo, me sentí muy importante porque aquella escena de furia, llanto, tristeza, rabia me resultaba muy parecida a una que había visto tiempo atrás en la telenovela de los desamores de Julia Azucena. Tenía 10 años y ya mi vida se parecía a una telenovela. Minutos más tarde, el Borja volvió a acercarse a mí y, como siempre, tímidamente me dijo: «Perdóname, Tony, no quise que te sintieras mal, solo pretendía que charláramos un poco y que si querías me contaras lo que te estaba sucediendo. Pero por favor no te enojes conmigo. Ya he entendido que a H no te importa, que su noviazgo con Andrea te resulta indiferente, que es un idiota y que lo mejor que pudo pasar es que se alejara de ti». «Que no me importa, que no me interesa, que me resulta indiferente. Parece que no te dieras cuenta de que H es mi mejor amigo, y no te permito que digas que es un idiota, porque no lo es, y si acaso lo fuera, la única autorizada para decírselo sería yo. Todo lo que le sucede me importa mucho, ¿entiendes? Pero me acabas de decir que lo odias». «Pero no es cierto, lo odio, pero no lo odio, ¿está claro?» No, la verdad es que no te entiendo, pero nada, no quiero hablar contigo y ya me cansé de explicarte y que sigas haciendo preguntas bobas. Adiós». Por supuesto, horas más tarde, cuando logré digerir mi triste diálogo con el Borja, sentí una vergüenza horrible. El pobre se había acercado con la mejor intención de brindarme una solidaridad y yo lo había tratado como un trapo de cocina. Al día siguiente llegué a la escuela, me aproximé a él con cara de arrepentimiento y le pedí que me disculpara. El Borja sonrió dulcemente y me dijo: «No hay problema, Tony, ya es un asunto olvidado».
Me alejé más tranquila, pero su última frase me martilló en la cabeza durante horas y horas. Ya es un asunto olvidado. ¿Cómo era posible? ¿Se podía realmente olvidar un recuerdo desagradable? No tenía muchos amigos, me sentía horriblemente sola. El único rostro amable que me rodeaba era la del Borja. Pero ya había sido lo suficientemente ridícula con él y pensé que seguramente ya no estaría interesado en escucharme. Por suerte, estaba equivocada. El Borja no solo me extendió su mano cuando tuve que salir de la piscina en casa de H, sino que en medio de mi soledad aceptó escucharme y ser mi amigo. De alguna manera volvió a extenderme la mano. Una tarde, a la salida de la escuela, me atreví a preguntarle: ¿crees que sea posible que yo olvide ciertas cosas que me hacen daño? ¿Esas cosas tienen que ver con H? Digamos que sí. Entonces la respuesta es no. Creo que no podrás olvidarlo. El listado. Insistí con toda la terquedad inimaginable en que yo era capaz de sacar de mi cabeza todo aquello que pudiera afectarme o simplemente molestarme. El Borja, sutil como era propio en él, lo dudaba. Y bien, Tony, ¿qué es exactamente lo que quieres olvidar? En realidad, un poco de todo. Quizá exista una posibilidad de que puedas olvidar a H. ¿Te parece si escribes en un papel todo lo que quieres olvidar de él y luego lo discutimos? Sí, me parece. Pues entonces manos a la obra. Mañana nos veremos. Tú con la lista y yo haré la mía. Genial, Borja. Así compartiremos información sobre nuestros próximos olvidos. Aquella tarde escribí mi listado en una hoja que luego se transformó en 2 y luego en 3. El proceso no fue nada fácil. Descubrí que el acto de recordar viene acompañado de un montón de sonrisas espontáneas que luego se convierten en nostalgias tristonas. Una tras otra, las líneas se sumaban en mi tarea de investigación de la memoria. Cuando al día siguiente me junté con el Borja, me pidió que yo iniciara con la enumeración. No comentaré todos los recuerdos incluidos en el papel, pero sí los más importantes. Mi papel decía: yo, María Antonia, a mis 10 años y 7 meses, quiero olvidar cuando H decidió llamarme Ant, cuando H y yo hablábamos sobre nuestros miedos, cuando en el examen de matemáticas me puso un papelito con las respuestas de todas las preguntas, cuando me prestó su diccionario, cuando me saludaba con un sacudón de cabello, cuando me presentó a su abuela Delmira, cuando me dijo que yo no le parecía tan pequeña, cuando me ayudó a dibujar el mapamundi, cuando cargó mi mochila hasta la escuela porque yo me había lastimado la rodilla en un juego de basquetbol, cuando decidió convertirse en el novio de Andrea, cuando me guardó el secreto un secreto que solo H conoce, cuando me prestó su bici para ir a comprar el azúcar, pan, queso y leche que mi mamá necesitaba para ofrecer un café a mis tías que llegaron de sorpresa. Leí detenidamente mis recuerdos mientras el Borja me escuchaba con atención. Cuando terminé, me dijo: no entiendo, Tony, ¿por qué quieres olvidar a H si ha sido un buen tipo? No pretendo que lo entiendas, Borja, solo quiero que me ayudes a olvidar todo eso. H no existe en mi vida, ya no es más mi amigo. Estaba demasiado ocupado en ser el novio de Andrea. Quiero olvidar que lo extraño y que me hace falta charlar con él. Quiero olvidar que lo quiero mucho. Mejor lee tu listado. El Borja abrió un papelito muy pequeño y escribió con perfecta caligrafía. Me miró, se sonrojó y dijo: yo, Eduardo, quiero olvidar a Andrea. ¿Qué? ¿A Andrea? ¿Tú? No lo puedo creer. ¿Por qué no me dijiste antes? Por favor, Tony, no digas nada. No se lo he contado a nadie. La única que lo sabe eres tú. El Borja estaba enamorado de Andrea, la detestable, y yo enamorada de H, el detestable novio de la detestable. Aquella fue la primera vez que lo reconocí, y lo hice con más rabia de la que había sentido el día de la fiesta del hombre araña. Andrea nunca se fijó en mí. H tampoco se fijó en mí. Yo no soy tan alto como H. Yo tampoco soy tan alta como Andrea. Yo no soy tan espontáneo como H. Yo tampoco soy tan femenina como Andrea. Ahora no quiero saber nada de ella. Yo tampoco quiero saber nada de H. ¿Quién lo hubiera dicho? El Borja y yo unidos por la misma desgracia, el amor imposible. Desde aquel día nos prometimos no hablar ni de H ni de Andrea. Pensábamos que eso nos ayudaría a olvidarlos.
No sé si lo logramos o no, solo sé que al menos había encontrado un nuevo amigo y ya no me sentía sola como una gallina. El Borja y yo teníamos un pacto que habíamos sellado un mediodía afuera de la escuela con un helado de chocolate. Ese pacto era real y ultra secreto. Jamás nadie sabría de nuestro primer fracaso en el amor. De hecho, cada vez que queríamos referirnos a H o a Andrea, lo hacíamos utilizando un código creado especialmente para ellos. En nuestro diálogo llamábamos a H el hombre araña y a Andrea la mosca, porque había caído en las redes de la araña. Con ese lenguaje estábamos seguros de que nadie sabría jamás a quién nos referíamos. Es justo señalar que el Borja insistió en que llamáramos a Andrea la mariposa, ya que ambas, mosca y mariposa, podían cumplir con el simbolismo que habíamos utilizado, es decir, las dos eran susceptibles de caer en las redes de la araña. Entendí perfectamente la intención del Borja, pero por más enamorado que estuviera, no podíamos perder la visión que nos juntaba en contra de nuestros enemigos emocionales. Con la misma fuerza del Borja, yo rechacé su propuesta de un sobrenombre tan dulce, colorido y poético para Andrea. Luego de horas y horas de discusiones y de un salomónico juego de cara o cruz, gané la batalla y la mosca se consolidó en su posición. Cuando alguna vez sentí que la nostalgia me rondaba, recuerdo que le pregunté al Borja, ¿por qué el hombre araña no se fijó en mí? ¿Será que la mosca es mejor que yo? La mosca es la mosca, tú eres tú y punto. ¿Tú me habrías elegido a mí, Borja? No, eres muy pequeña. ¿Y tú, Tony, me habrías elegido a mí? Tampoco, eres bastante orejón. Esas dos confesiones fueron la mejor garantía de que el Borja y yo seríamos amigos por mucho, mucho tiempo. El fin de clases. Transcurrió aproximadamente un mes y medio y aunque no había olvidado a H, al menos me sentía mucho mejor. Ya no me afectaba en lo más mínimo caminar sola hasta la escuela y de vuelta a casa. Ya no me ponía tan furiosa cuando veía a Andrea asfixiando la mano de H en el recreo. El Borja se había convertido en mi amigo del alma. Nos entendíamos casi perfectamente. Nuestras pequeñas diferencias se referían básicamente a su gusto por los bichos. Y es que no lo he dicho, pero el Borja era un coleccionista apasionado de todo lo que midiera menos de 5 centímetros y tuviera 6 o más patas. Con ello, yo entendía perfectamente que todavía sintiera una especial atracción por la detestable mosca. Muy cerca de que terminara el año escolar, todos nos alistábamos para la tradicional fiesta de fin de año. En esa oportunidad, la gran reunión sería un sábado en casa de Claudia, en las afueras de la ciudad. Un día antes de la fiesta, me sorprendió que H se acercara a mí para charlar. Si bien no había dejado de ser muy atento y cordial conmigo desde que inició su noviazgo con la mosca, nuestra distancia era evidente. Se acercó a la salida de la escuela y me dijo: «Hola, Ant, ¿vas a tu casa? ¿Puedo caminar contigo?» Sí, claro. El corazón me latía a 10.000 por hora, pero lo disimulaba perfectamente. Me molestaba muchísimo que eso me sucediera después de tanto tiempo. En el trayecto hablamos de cosas sin importancia. Me contó que sus exámenes finales habían ido muy bien y que su padre le había ofrecido un premio por su rendimiento. Me dijo que él esperaba que ese premio fuera una bicicleta nueva porque la que tenía, la que alguna vez me había prestado, ya estaba vieja y quería sustituirla por una más rápida y moderna. ¿Más rápida? ¿Para qué quieres más velocidad? ¿Para llegar tan pronto como sea posible a casa de Andrea? H sonrió discretamente con mi comentario y yo me mordí la lengua para no seguir diciendo boberías. Luego añadió: ¿irás a la fiesta de fin de año? Por supuesto. ¿Te llevará tu papá? Sí, supongo que sí. ¿Crees que pueda ir contigo, Ant? Mis papás tienen un compromiso mañana y no podrán llevarme. Claro, H, iremos con mi papá. ¿Y puedo pedirte otro favor? Sí, dime. ¿Podríamos pasar por Andrea? Mi respuesta debió ser: ni pensarlo. Pero es lo que te has imaginado, que la mosca se vaya volando. Ese bicho que es su novia no pondrá jamás un pie en el auto de mi papá, que por herencia familiar es mi auto. ¿Lo entiendes? Pero mi respuesta sorprendentemente fue: claro, H, mi papá no tendrá ningún problema. A las 4 de la tarde pasaremos por ti. Gracias, Ant, sabía que podía contar contigo. Como en nuestros viejos tiempos, sacudió mi cabello, me dio un beso en la frente y antes de despedirse me dijo:
¿Y tus exámenes finales, qué tal? ¿Cuánto sacaste en geografía? Saqué 9. Solo me equivoqué en la extensión de Oceanía. Adiós. No quise amargarme la tarde. Ya solo nos quedaban 2 días de clase y luego vendrían las maravillosas vacaciones sin H. Sin Mosca, sin maestro Olmedo, sin geografía y sin matemáticas. Ver a Andrea tan cerca de mí, el último sacrificio antes del gran descanso de 2 meses. El sábado por la tarde, H, su novia y yo hicimos la entrada triunfal a la fiesta de fin de año. No me detendré en detalles. La reunión resultó más divertida de lo que yo esperaba. Al Borja se le ocurrió llevar una cámara fotográfica para inmortalizar, como él decía, cada detalle de nuestra despedida. Desde que vi a H en la tarde, creí notar en su rostro que algo le preocupaba, pero no quise darle importancia. Sin embargo, en el transcurso de la fiesta lo noté distante, como extraviado. Cerca de las 9 de la noche, hora en que mi papá pasaría por nosotros, H se acercó a mí como hace mucho tiempo no lo hacía y me dijo: Ant, necesito hablar contigo. Dime, ¿sucede algo? Me pidió que saliéramos al jardín. Se puso muy serio y continuó: ¿Recuerdas que te dije que mi papá me había prometido un premio? Sí, lo recuerdo. Pues esta mañana me lo ha dado. Te felicito, H. ¿Qué tal la bici nueva? No es una bici, es un boleto de avión. Disney, te vas a Disney de vacaciones. Qué emoción, H. No olvides enviarme una foto tuya con Pluto. No, Ant, no comprendes. Mi papá me ha inscrito en la escuela en los Estados Unidos. Estudiaré todo el próximo año allá. Viviré en casa de mi tío. Yo continuaba siendo muy torpe para la geografía, pero sabía perfectamente en qué lugar del mapa había pintado Estados Unidos con circulito rojo en Washington, y eso estaba muy lejos de mi país. Quise decir algo, pero un nudo en la garganta me lo impidió. Luego de unos segundos atiné a comentar: eso es una buena noticia, ¿no? Sí, supongo que es grandioso. ¿Te vas, H? Sí, creo que sí. ¿Cuándo? La próxima semana, el sábado. Me di media vuelta porque sentía que no podía mirarle a los ojos. Tragué en seco y le dije: Pues me alegro mucho por ti, H. Estudiar en Estados Unidos debe ser muy bueno. Aprenderás a decir cosas en inglés, entenderás las películas del cine sin necesidad de leer las letritas que van en la parte de abajo, aprenderás muchas canciones de moda, verás otras montañas, otra gente. Lo que a ti te gusta, H, lo que a ti te gusta. Hubo un largo silencio que parecía durar 1000 horas. Volví a ponerme de frente y dije: Te voy a extrañar. H me miró y dijo: Prométeme que no te olvidarás de mí. Nos abrazamos tan fuerte como pudimos y en ese momento el Borja salió al jardín e interrumpió esa escena. Gritó: Tony, tu papá está afuera. Antes de que se marchen, ¿puedo sacarles una fotografía? Sí, dijo H, claro que sí. H se inclinó, me puso un brazo sobre el hombro y sonrió. Yo no pude hacer lo mismo. Segundos después sonó un clic. Lo volví a mirar fijamente y le dije: Te lo prometo. El tiempo. Todo dejó de tener importancia. Desde que supe que H se iría, cualquier cosa me parecía demasiado pequeña. Incluso la mosca desapareció de mi panorama mental. Sentía que antes de H no había tenido jamás ningún amigo, y con mi claro espíritu optimista sentía que no volvería a tener otro como él. Luego de la fiesta de fin de año, no lo volví a ver durante 4 o 5 días. No me atreví a visitarlo porque no sabía qué debía decir o hacer. Pensé que quizá querría estar solo, con su familia o en los preparativos de su viaje. En más de 10 oportunidades me acerqué al mapamundi que estaba en mi viejo almanaque y revisé el tamaño, el color y la forma de los Estados Unidos. Era absurdo, lo sé, pero cada vez que miraba el mapa pretendía que la distancia entre ese país y el mío se acortara, aunque fuera un poquitín. El viernes por la noche, un día antes de la partida de H, desperté con un agujerote en el estómago. Pasé todo el día caminando sobre las nubes sin saber qué hacer. Por fin se me ocurrió que una carta me ayudaría a expresar lo que estaba sintiendo y en un 2x3 la escribí. No me preocupé de revisar la ortografía porque sabía que si tenía alguna falta, H jamás se percataría de ella. No transcribiré la carta, solo puedo decir que escribí muchas veces: te voy a extrañar, eres el mejor amigo que he tenido y vuelve pronto. Cursilerías, lo sé, pero todas ellas eran profundamente sinceras. Lo que más me costó fue encontrar un final adecuado para mi carta.
Pensé y pensé en la frase más adecuada y apareció un "te recordaré siempre, con todo mi cariño, María Antonia". Esa frase me resulta muy común e imaginé que millones y millones de cartas en el mundo terminarían de esa manera, pero aún así la escribí con completo agrado. Entrada la tarde, tomé fuerzas, crucé la calle y golpeé la puerta de la casa de H. Su madre abrió y luego de un saludo muy breve gritó: "H, María Antonia está aquí". Al rato bajó H con una sonrisa que no puedo negarlo, me llamó mucho la atención. Durante todo el día había imaginado que él estaría tan conmovido como yo, que incluso habría pensado en la posibilidad de atarse a una silla para impedir que sus padres lo condujeran al aeropuerto. Pero como siempre, H me sorprendió. No tenía ninguna huella de haber llorado por horas, ni tampoco lucía demacrado por el dolor de la partida. "Hola, Ant, qué bueno que viniste. Ya tengo casi todo listo para el viaje. Acompáñame por si olvido algo importante". H me tomó de la mano y me llevó hasta su habitación a toda carrera, mientras me decía atropelladamente: "Un año pasa volando, Ant. No veo la hora de llegar a Estados Unidos. Ya tengo la maleta lista. Para cuando nos volvamos a ver, prométeme que crecerás al menos 2 centímetros. Creo es que debo llevar mi zapato de fútbol y que cambiarás esos lentes por unos de contacto. ¿Dónde habré dejado mi traje de baño? Ah, no, debes de escribirme si consigues novio. Prométemelo, Ann, prométemelo". Me senté en su cama mientras lo veía correr de lado a lado. Su madre entraba con frecuencia y le ayudaba a ordenar ropa y objetos que aún no habían ocupado su sitio en la maleta. En ese momento me enteré de que viajarían juntos. La madre de H lo acompañaría los 2 primeros meses hasta que todo tomara su curso. Minutos después, H se sentó junto a mí y me dijo: "Tengo que pedirte un favor, Ant". Tomó un libro que reposaba sobre la cama y me lo entregó. "¿Lo recuerdas? Es el libro que le leo en voz alta a mi abuela. Quiero pedirte que lo conserves y que de vez en cuando te des un tiempo y la visites para que en mi lugar continúes con la lectura de esta novela. Vamos en el capítulo 4, aquí en esta página, la 52". Asentí y tomé el libro sin decir ni una palabra. H añadió: "Ah, y por favor, háblale de mí siempre que puedas, Sant. Ayúdame a que mi abuela me guarde en un rincón de su memoria". Hubo un pequeño espacio de silencio y luego H continuó: "Y el último favor, no te olvides de mí, 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 no te olvides de mí". H pronunció la última frase seguida por un eco inexplicable y algo extraño sucedió. No soy capaz de explicarlo. Solo sé que de pronto sentimos un estremecimiento muy fuerte, como si un sismo sacudiera la ciudad. Nos tomamos de las manos y cerramos los ojos, inundados de pánico. Un par de segundos después todo volvió a una aparente calma. Digo aparente porque el ambiente lucía distinto, como impregnado de un color y una textura muy especiales. ¿Qué fue eso, H? ¿Un temblor? Sí, creo que sí, pero ya pasó. Nos levantamos y nos acercamos a la ventana de la habitación de H, que dejaba ver el amplísimo jardín con árboles y piscina. Todo lucía calmo, como dormido y extrañamente silencioso. No se escuchaba el motor de ningún auto cercano, no se escuchaba el canto de los pajaritos del jardín, no se escuchaba nada. Nuestros pasos emitían un ruido seco que desaparecía casi de inmediato. H salió de la habitación en busca de su madre. Cuando volvió me dijo sorprendido: "No está por ningún lado. Debió salir y olvidó avisarme". H me condujo hasta la calle por si encontrábamos a alguien que nos explicara lo que sucedía. Pensábamos que quizás sería natural que después de un temblor el ambiente quedara afectado de alguna manera, pero no encontramos a nadie. Caminamos cerca de 4 manzanas hasta el parque de los eucaliptos y no pudimos encontrar ni a una sola persona. La ciudad lucía abandonada. ¿Qué está pasando, H? Tengo miedo. No lo sé, es como si el tiempo se hubiera detenido y todas las personas hubieran desaparecido. Como en un acto de telepatía, H y yo miramos simultáneamente el gran reloj que estaba en medio de la plaza, y la sorpresa que nos llevamos fue aterradora. El tiempo no avanzaba ni un segundo después de las 4:19 de la tarde. Volvimos a casa de H tan rápido como pudimos y ya en ella nos detuvimos frente a cada reloj que encontrábamos. El cucú que estaba en el comedor
el de la pared que estaba en la cocina, el del horno o microondas, el del aparato de video, el del reloj despertador que reposaba sobre la mesa de noche de H. Todos marcaban las 4:19. Antes de que pudiéramos entrar en la angustia y desconcierto a los que la situación obligaba, otro acontecimiento más inexplicable aún nos sorprendió. De repente, como si asistiéramos a una función de cine, una imagen muy familiar proyectada en la pared se nos presentó. Era luminosa, tridimensional y con una nitidez asombrosa. En ella aparecíamos H y yo caminando por la calle rumbo a la escuela. Yo lo recordaba perfectamente. Era uno de los primeros días de clase cuando H y yo nos hablábamos por primera vez. Luego, una sucesión impresionante de imágenes, como si viviéramos un sueño, nos deslumbró. Podíamos ver claramente escenas de lo que H y yo habíamos compartido desde el día en que nos conocimos, la mañana en que descubrí la palabra anturio en el diccionario que él me había prestado, la ilusión de que en medio de ese gordo libro yo pudiera encontrar una carta de amor, la ocasión en que presentamos en la clase de lenguaje nuestra redacción sobre los miedos, la tarde en que me invitó a conocer la abuela de Elmira, para luego confesarme su temor a la memoria, mi tarea de geografía y nuestros dedos recorriendo el mapamundi pintando con todos los colores y con circulitos rojos en cada capital. Vimos en medio imágenes de algunos de los helados que compartimos camino a casa, los 2 conciertos de los Aterciopelados que habíamos visto en la gran pantalla del televisor de su casa. Y aunque no había sonido en esa especie de sueño película que vivíamos, las palabras no hacían falta. Tengo la certeza de que en nuestras mentes H y yo éramos capaces de reproducir las palabras, los diálogos que en 9 meses habíamos compartido. H tenía los ojos inundados de lágrimas y yo, mucho antes, había comenzado a llorar. La habitación y las imágenes fueron perdiendo luz y brillo poco a poco, hasta que todo quedó en completa oscuridad. Ya no sentíamos miedo, no éramos capaces de decir ni una palabra. Había un inmenso nudo en la garganta que nos lo impedía. Sabíamos que estábamos asistiendo a un acto portentoso, a un recorrido mágico por los recuerdos. No tuvimos tiempo de cuestionarnos cuál sería el siguiente paso. En medio de la oscuridad nos tomamos de las manos y de pronto comenzamos a escuchar un eco muy vago que venía de algún lugar. Era una frase que se repetía hasta lograr un sonido claro y contundente. No te olvides de mí, no te olvides de mí, no te olvides de mí. La puerta de la habitación de H se abrió y con ella volvió toda la luz que por segundos habíamos perdido. Era su madre. ¿Ya guardaste todo en la maleta, H? No te olvides del pijama. Anda, contéstame. ¿Qué hora es, mamá? Por Dios, son las 4:20 y aún no comienzo con mis cosas. La madre de H salió apresurada y volvimos a quedarnos solos. Metí mi mano en el bolsillo y sentí la carta que había escrito para mi amigo H. Ya no se la entregaría. Pensé, luego de vivir lo que habíamos vivido, ya no era necesaria. La vida nos había regalado un viaje por la memoria imposible de explicar. Eso ya superaba cualquier papel, cualquier explicación. Me levanté y le dije, creo que debo irme. Él se incorporó y antes de que dijera nada yo añadí, no, H, jamás podría olvidarme de ti. Nos dimos un abrazo muy fuerte. Él sacudió mi cabello como siempre y no fuimos capaces de decirnos adiós. Crucé la calle y encontré al jardinero podando un árbol en la acera. Hola, don Julián, ¿me podría decir la hora? Hola, Antonia, son las 4:24, ¿por qué? No, por nada, simple curiosidad. La memoria. Yo a las arañas, ¿y tú? No, contestó el Borja. También a los aviones, ¿y tú? No. ¿A la oscuridad? No. ¿A quedarme sola, tú no? Anda, Borja, contesta. No, tampoco. ¿Sabes? Tengo también mucho miedo a la memoria. ¿A la memoria, Tony? No entiendo. Después de que H se fue, lo pienso con mucha frecuencia. Me encantaría que supiera que la abuela de Elmira y yo lo recordamos siempre con todo nuestro cariño. Me he dado cuenta de que utilizo palabras difíciles como las que él utilizaba.
Ayer, por ejemplo, disfruté mucho al repetir la palabra puntal. Cuando hablo, tengo gestos muy similares a los de H. A veces parecía como si hubiéramos robado sus maneras de expresarse. En muchas oportunidades me descubro revisando libros de geografía, repitiendo capitales y nombres de río. Borja, me encantaría que H supiera que lo recuerdo con mucha frecuencia, que de una manera casi mágica él vive en mí. Me encantaría gritar: H, no tengas miedo a la memoria, yo no te he olvidado, ¿pero qué? Pero es que yo también tengo miedo, Borja. Desde que H se fue, he sumado un miedo más a mi larga lista. Ahora tengo miedo de que H me haya olvidado. El Borja sonrió y me dijo: no lo creo, Tony, estoy seguro de que en alguna palabra, en algún gesto y en muchos recuerdos de H debes estar tú. Nuevamente sentí ese nudo en la garganta que me atacaba cada vez que hablaba de H. Me levanté de la acera en la que charlábamos, sacudí el cabello del Borja y me despedí. Ha pasado algún tiempo desde que H se fue. Muchas hojas de eucalipto han caído sobre la acera y nuevos anturios han nacido en medio del parque. No sé si son semanas o meses. La tristeza y la añoranza no cuentan el tiempo con la medida de un calendario. Ayer, en medio de una mañana muy fría, metí mi mano en el bolsillo del abrigo que llevaba puesto y de él saqué una arrugada fotografía en la que aparecemos H y yo. Hace tiempo que no la veía y ya la consideraba extraviada. Me senté en la banca del parque, miré de frente a la imagen de ambos y dije en voz alta: ahora tú, H, donde quiera que estés, prométeme que no te has olvidado de mí.